sobre si Dios aborrece o ama al pecador, lo habíamos dejado para cuando estuviéramos juntos allá, ¿no? En eso habíamos quedado, pero como nosotros fuimos poquitos los que vimos eso, al parecer el resto de los que no estuvieron, no escucharon esa parte porque se cortamos el estudio, ¿no? Entonces quedó todavía la perspectiva de que hoy día íbamos a ver, íbamos a tocar ese tema, ¿no? Del escrito que yo les envié. Bueno, yo no tendría ningún problema, ¿no? Lo que sí, yo, el hacerlo hoy día sería un poco, no complicado, sino que creo que siempre va a ser provechoso, pero va a ser poco provechoso para mi hermano Norman, ¿no? Que fue el que planteó esta inquietud con la hermana Miriam y no están. Entonces, yo les propongo que si tienen alguna duda sobre este tema, lo puedan exponer ahora, ¿ya? Porque hoy día entramos en lo que es la justicia de Dios y dentro de la justicia de Dios vamos a tocar el tema de la ira de Dios también, ¿no? Bíblicamente hablando. Así que yo creo que se va a dar un poquito el tema igual, ¿no? Pero si alguno de ustedes tiene una inquietud así ya muy, muy fuerte, muy, muy punzante sobre el tema sobre este tema, lo podemos hablar, ¿ya? Lo podemos tocar. Me interrumpen nomás, me dicen, hermanos, tengo esta duda con eso que tocaste, o esto que escribiste, o este versículo que citaste, o esto que dijo tal persona, o sencillamente no entiendo esto, o no estoy de acuerdo con esto. Entonces ustedes levantan su manito y me comentan y lo comentamos. ¿Les parece? ¿Sí? No sé si, espero que les parezca bien. Ok, pastor. Bueno, en realidad habíamos quedado de comenzar el día o de comentar el día este estudio, pero realmente en estas 2 horas que normalmente hacemos sería imposible pasar todo si en el otro que vamos, llevamos ¿cuánto ya? ¿Cuántas semanas? Sí, Pero como dice usted, eh, no sería bueno para aquellos hermanos que no pueden estar. claro. Entonces, sí, sigamos con el estudio que estamos haciendo y lo dejamos para cuando sea presencial. Sí. O si el lunes que viene hay un buen grupo y tienen la inquietud, gracias a Dios en ese sentido podemos ser abiertos, ¿no? Vuelvo a decir, si en algún momento, el próximo lunes, se da el caso de los hermanos que estén, oye hermano, esto es mi pregunta sobre este tema, y le entramos, como dirían los mexicanos, ¿no? Así que, ya pues, comencemos entonces con nuestro estudio. Siempre estamos con cositas, con algunos puntos de rezago de los estudios anteriores o de los temas. No podíamos agotar todo tema sobre cada atributo, ¿sí? Pero sí hay algo que no quisiera pasar por alto sobre la santidad de Dios, ¿ya? Y hacer como un énfasis a lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios, si la tenemos claro como se manifiesta en la Escritura, ¿no? La importancia de ella, lo trascendente de la santidad de Dios, es algo que ningún creyente debería subestimar. Creo que subestimar la santidad de Dios es lo que hoy día ha llevado a la iglesia y a muchos cristianos a vivir vidas poco agradables al Señor, por decirlo de una forma suave, ¿ya? Vimos que la santidad de Dios tiene que ver no solo con que Él es, eh, a ver, no solo Él está apartado moralmente de lo malo, sino que va mucho más allá. Eh, y la idea de la santidad de Dios tiene que ver con su esencia, al igual que todos sus atributos, ¿ya?
y muestran a un ser que está absolutamente apartado de todo. Su santidad lo envuelve al manifestarse, ¿no? Lo envuelve y lo proyecta como un ser absolutamente aparte de todo, muy trascendente. Y eso lo vemos aquí, por ejemplo, en la visión que Isaías tiene, ¿no? En Isaías capítulo 6. La idea sobre este tema de la santidad de Dios, queridos hermanos, es restaurar esta grandeza de Dios, ¿sí? Nos demoramos harto en tocar el tema del amor de Dios porque es uno de los atributos más manoseados, por así decirlo, ¿no? Más mal interpretados, y que al final de ser bueno, positivo, al final termina siendo negativo eh, ese mal enfoque que se le da al amor. Y justamente por ese mal enfoque del amor de Dios es que se termina llevando como un segundo plano la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? A la típica expresión de que Dios es bueno, por lo tanto, como Él es bueno, como Él ama, Él va a perdonar todo. No, él es un Dios de amor y lo vemos, ¿cierto? Como más como el tema del amor de hindú, ya del hinduismo, que el amor del Dios bíblico, del Dios de la Biblia. Entonces, creemos que podemos hacer lo que sea, total, Dios ama. Es lo que pasa con la gracia. La gracia, por gracia somos salvos, así que no importa lo que haga al final o cómo yo viva, eso a Dios no le importa porque Él es un Dios lleno de gracia. Y aunque ustedes no lo crean, en algún momento he escuchado gente que decir, no importa si yo peco o no peco, porque la gracia de Dios me va a cubrir igual. Entonces, o el amor de Dios se va a manifestar. Y todo eso, este desprestigio de este atributo maravilloso que es el amor de Dios, va en desmedro de otro atributo maravilloso que es la santidad de Dios. ¿Ya? Y vuelvo a decir, esta es la razón por la cual hoy día creyentes desprestigian tanto el Evangelio. Hermanos, yo no estoy hablando de que como creyentes pequemos o caigamos en un momento o fallemos, le fallemos al Señor. No estoy hablando de eso. Eso tristemente ocurre con nosotros. ¿Sí? Ocurre. No estoy hablando de eso. ¿Ya? Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cuando un creyente no solamente peca, sino que comienza a practicar ese pecado. Y no solamente comienza a practicarlo, sino que comienza a excusarlo. Y miren qué terrible es excusar el pecado, el mal, en un atributo. ¿Sí? Es excusar y decir, es que excuso mi mal actuar en el amor de Dios. No entendiendo que al final esta actitud está ofendiendo al Señor. ¿Ya? Está ofendiendo al Dios que nos amó y que dio a su Hijo Jesucristo, que se dio en Jesucristo, que mostró su amor de una forma tan avasalladora, tan magnífica, tan gloriosa, para que nosotros fuéramos libres del pecado y para que aprendiéramos a aborrecerlo. Pero en vez de aprender a aborrecerlo, muchos cristianos terminan siendo seducidos, cediendo a él, ya, de una u otra manera. Y aquí no estamos hablando, mis queridos hermanos, para nada vuelvo a decir, de que seamos impecables, en el sentido literal de esa palabra, ¿no? Impecables en el sentido de que no pecamos. Sé que esto divide también a la iglesia. Tristemente el tema, ¿pegan o no pegan los cristianos? También la iglesia está dividida. Nuestra querida iglesia cristiana está dividida a través de muchas cosas y lo vamos a tocar un poquito este día también. Pero el tema es, esto ocurre cuando nosotros nos ponemos de nuestro lado de la calle y no del lado de la calle del Señor. Y la Biblia nos lleva a salir de nosotros mismos, de nuestro círculo, y entrar en el círculo de Dios. Todo creyente, a medida que madura, va comprendiendo que la vida tiene que ver no con que Dios gira en torno a mí, sino que yo giro en torno a Dios. Dios no existe para mí, yo existo para Dios. Entonces, aprendemos poco a poco a ver que la maldad, ¿sí?
nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, ¿sí? Y en este sentido, hermano, el pecado, Juan lo define, me gusta mucho cómo lo define Juan en su primera carta, donde dice que toda injusticia, ¿cierto?, es pecado. No solamente aquellas grandes atrocidades de pecado, que lo primero que se nos viene a la mente siempre son pecados de tipo sexuales, ¿no? O de grandes robos, de cosas exageradamente que vulneran, ¿sí?, la vida del prójimo. No, toda injusticia. De hecho, la palabra pecado en el Nuevo Testamento significa errar el blanco, fallar en el blanco. Y el blanco es vivir para Dios. Entonces, pecado va mucho más allá de que todas aquellas cositas que están bajo una perspectiva cultural cristiana de hoy en día, evangélica, puede ser pecado, ¿ya? No es fácil apuntar ciertos pecados, pero nos cuesta enfrentar nuestros propios pecados, aquellas cosas que tal vez son de la mente, del corazón, ¿ya? Pero ese es el tema con respecto a que desvirtuando un atributo de Dios, afectamos, ¿cierto?, la visión correcta de otro atributo de Dios, que en este caso es la santidad de Dios. Proclamamos y creemos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Espero que haya quedado claro en el estudio pasado, donde vimos que este Dios, este ser que es santo, no puede permitir que se acerque a él algo que está contaminado con el mal. Imagínense, está su santidad, que la única forma de satisfacer, de poder conciliar que nos acercáramos a él, fue viniendo en Jesucristo. O sea, un sacrificio tan extremo, tan potente, que como lo hemos visto, es un sacrificio que incluso va más allá de lo que logramos dimensionar en nuestra mente, un sacrificio que va más allá de esta tierra, que se proclamará y hará eco durante toda la eternidad, porque va mucho más allá de que, sí, Jesús es Dios, vino, murió por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más que eso, es ver y lograr captar la idea de que es un sacrificio inefable, es una obra, es una acción inefablemente maravillosa por la cual adoraremos al Señor eternamente. Ya, de hecho, ya lo adoramos desde ahora, ¿no? Así que en ese sentido, la idea de la santidad de Dios es un tremendo aporte a la obra magnífica del Señor, a la obra de amor del Señor. Soy un ser santo, nadie se puede acercar a mí, ni aun los serafines, los seres más excelsos y perfectos hechos ahí en su trono ahora mismo, ya están separados por esa gloria santa de Dios. Y nosotros los seres humanos no nos podíamos acercar, menos afectados por el pecado. Pero hoy día tenemos acceso, como dice el libro de Hebreos, gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, la obra de Jesucristo concilia el hecho de que el ser humano caído se pueda acercar a un Dios santo. Entonces, vimos también que es tan importante el tema de la santidad que este cuerpo afectado por el pecado ya no puede presentarse ante un Dios santo y necesita ser transformado. Eso fue lo que vimos, ¿ya? Ahora, para terminar este tema de la santidad, es re importante hacernos algunas preguntitas, ¿ya? ¿Por qué hoy día cuesta a muchos cristianos aceptar que su Dios es un Dios santo y eso implica que está apartado de todo mal, que aborrece todo mal y que en esa santidad él puede y debe, y no solo debe, sino que lo hace, demanda, ¿ya? Demanda que sus hijos sean santos. Y hay muchos que hoy día no les gusta este tema. No es un tema popular cuando se habla de la santidad, ¿sí? ¿Por qué? También porque se tiene un mal concepto de la santidad, ¿no? Pero sencillamente es llevarlo a este punto. ¿Por qué un cristiano va a querer hacer algo malo? Algo que es malo en esencia. Porque todo lo que Dios define como pecado en la palabra es algo malo en esencia.
¿sí? Cualquier pecado que a usted se le venga en esta hora, que se le venga a la mentecita, ¿ya? Y que usted sabe que la palabra es definido como malo, ¿sí? Como pecaminoso, si se le quiere llamar un tecnicismo más cristiano, ¿ya? Es algo pecaminoso. Si usted medita un poco en eso, se va a dar cuenta que eso es malo en esencia y se manifiesta en las repercusiones, ¿sí? En cómo repercute en otros y en uno mismo. Y el Dios Santo aborrece aquello. Y muchos no les gusta este tema. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué les agrada hablar tanto del amor de Dios y no de la santidad de Dios? Siento que el amor y la santidad de Dios están perfectamente unidos, manifestando a un Dios perfecto como es nuestro Dios. Otra cosa, ¿por qué tender a asustarnos cuando se habla de la santidad de Dios? ¿Ya? ¿Por qué tender no sé, a sentirnos incómodos cuando viene el predicador el día domingo, la predicadora, quien sea, y nos toca el tema de la demanda de ser santos, ¿sí? De ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un gozo? No, ¿por qué así como nos gozamos con el hecho que Dios es amor, por qué no nos gozamos también con el hecho que nuestro Dios es santo? Y eso tiene que ver porque buscamos lo que nos conviene. Pero cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo no buscando lo que nos conviene, sino con el corazón y la mente absolutamente abiertas a saber y a ver cómo es nuestro Dios y aprender a amarlo por cada uno de sus atributos que manifiestan nada más ni nada menos que su propia esencia. ¿Ya? La santidad es algo que se le da énfasis en el Antiguo Testamento, pero también vimos que se le da un profundo, ¿cierto? Y muy enfocado énfasis en el Nuevo Testamento. Nosotros deberíamos amar la santidad de Dios, de la misma manera como amamos el amor de Dios. Hoy día muchos cantos de alabanza, digo cantos de alabanza porque no todos los cantos que cantamos son alabanza, ¿ya? Pero en nuestros cantos de alabanza, hoy en día, se ha enfatizado mucho el santo, ¿no? La santidad de Dios. Cantamos mucho santo, santo, pero el punto es, la gente que canta estos cantos, que reconoce la santidad de este Dios magnífico al cual adoramos, entiende correctamente, está entendiendo que la santidad de Dios se manifiesta de una manera y la santidad de Dios demanda que nosotros también vivamos santamente, que tengamos una perspectiva de santidad. Y vuelvo a decir, enfoquémonos en esto sencillo de la definición de santidad. ¿Ya? Con Dios no es solamente lo moralmente, ¿cierto? Aludido. Con Dios tiene que ver con su esencia misma, ¿no? Con eso que lo mantiene aparte de toda su creación. Pero en el caso de nosotros es diferente. La santidad con el ser humano, la santidad que Dios demanda, tiene que ver principalmente con lo moral. Tiene que principalmente ver con la forma de vida, cómo accionamos, cómo pensamos, cómo sentimos. ¿Ya? Por lo tanto, se termina entendiendo que la vida cristiana es una vida santa. No la vida con una aureola aquí, no porque andemos, ¿cierto?, mirando con una mirada perdida en el universo, ¿no? No porque nos riamos, no porque, no sé, de vez en cuando nos alegremos, ¿sí? Con los amigos. La santidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con esto en el cristiano, con la mente, con el cómo piensas, y eso también afecta al cómo actúas, ¿sí? Cuáles son tus prioridades, tus hobbies, tus metas. ¿Sí? Todo esto, el cristiano, lo sujeta a esta demanda del Dios santo, a que seamos santos como Él es santo. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y dependemos del Señor por medio de su palabra, no vamos a caer en religiosidades, mis queridos hermanos. Hoy día hay mucha religiosidad con el tema de la santidad, ¿no? Conocemos
iglesias que la santidad tiene que ver con tu forma de vestir, ¿sí? Con una cosita que cuelga de aquí el cuello, ¿no? ¿Sí? No me refiero al rosario, ¿ya? Tiene que ver, para muchos, tiene que ver con eso, con el cómo te vistes, el cómo usas tu pelo, ¿sí? Todo externo tiene que ver con el cómo tú demuestras cosas en el templo, en medio de los cristianos. Y no se entiende que la santidad tiene que ver con la esencia misma de la vida, ¿sí? La vida misma, ¿ya? Es vivir de cara a Dios. Y eso, al vivir de cara al Dios Santo, ¿sí? Él nos imparte la capacidad de poder vivir santamente. Nunca, jamás nunca, mis queridos hermanos, un ser humano va a poder vivir la vida sin depender directa y estrechamente de Dios. Jamás. La vida cristiana tiene que ver con eso. Por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Porque seguimos a Jesús, dependemos de Cristo, ¿ya? Esa es la idea. Y este tremendo atributo de Dios nos manifiesta nuevamente la tremenda y absoluta necesidad y dependencia que tenemos del Señor Jesucristo. Sin Él no podríamos ni acercarnos al Dios Santo, ni mirarlo, ni hablar con el Dios Santo, ¿ya? Y menos vivir santamente. Así de sencillo. Es lindo, hermanos, cuando comprendemos la santidad de Dios y nos acercamos a Dios y ahí podemos cantarle, santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando lo hacemos de corazón y con un corazón y una mente enfocadas en Él, sabiendo, Señor, aquí estoy viviendo cada día en tu fuerza, en tu potencia, no en la mía, de una forma santa, para honrarte y adorarte con mi forma de vida. Amén. Eso es lo que quería añadir sobre la santidad de Dios, ¿no? Porque los atributos de Dios tienen que ver con que nos afecte nuestra forma de vida, ¿sí? Bien, hemos visto entonces dos de los atributos que relacionan a Dios con sus criaturas, ¿ya? Los primeros 4 que vimos, ¿sí? Fueron los que lo hacen absolutamente único y trascendente: su eternidad, su inmutabilidad, su infinitud y su perfección, ¿ya? Eso lo hacen ser un ser absolutamente trascendente. La primera parte de Isaías 57, 16, así dice, ¿cierto? El alto y el sublime, el que habita la eternidad, ¿no? Yo soy el santo, ¿sí? Habito en las alturas. Ese ser está allá, ¿ya? Por los eternamente lejos de nosotros, ¿ya? El Dios trascendente. Ese es el Dios manifestado en esos atributos. Luego vimos los atributos que ya comienzan a acercarnos y son, ¿sí?, un nexo entre esos atributos que lo hacen absolutamente inalcanzable, ¿ya?, e inaccesible, ¿ya?, pero que lo hacen ahora entrar en una relación con sus criaturas. Y aquí vimos su soberanía, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, ¿ya?, y cómo esto se relaciona con sus criaturas. Él es soberano sobre su creación, ¿sí?, sobre lo que Él ha creado. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente en relación a sus criaturas. Y con el amor comenzamos con esos atributos ya que lo relacionan íntimamente con sus criaturas. O sea, la segunda parte de Isaías 57, ya 57, 15, perdón, la parte B, ya donde dice que Él mora en la altura, en la santidad, pero que también mora con el humilde de corazón, ¿sí? Con los pobres. Él baja, el ser inaccesible baja y se relaciona con sus criaturas. Ahora, maravillosamente se relaciona en amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero también se relaciona en santidad. ¿Ya? Y aquí viene el tercer atributo de Dios y que tiene que ver justamente con poder dar el sitio que le pertenece al amor y a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, el mal, la maldad que nosotros cometemos, ofende gravemente el amor de Dios y la santidad de Dios. ¿Ya? Ofenden eso. ¿Por qué el amor de Dios? Porque siendo un Dios inaccesible, en amor se ha acercado a nosotros, ¿ya?
y Él quiere que nos acerquemos, pero nosotros decidimos no acercarnos. Cada vez que yo decido hacer algo independiente de Dios o hacer algo que yo sé que no honra a Dios y lo hago, sencillamente estoy por mis hechos diciéndole a Dios, no quiero estar junto a ti, no quiero estar delante de ti y me separo de Él. ¿Ya? Por eso el pecado es separación, ¿sí? Separación de Dios. Entonces, el punto es que el amor de Dios se ha manifestado para que nos acerquemos y nosotros, por nuestros pecados, nos apartamos de Él, ofendemos su amor. ¿Cuánto más, cierto, ofender el amor de Dios manifestado en la obra de Jesucristo? Hoy día la gente no logra ver esto, lo que la santidad de Dios ha hecho, ¿ya? Lo que el amor de Dios ha hecho para poder acercarnos a Él. ¿Ya? Por lo tanto, la maldad, el pecado, son una ofensa en contra de su amor y en contra de su santidad. Su amor y su santidad son gravemente ofendidos. Veamos el comienzo de la humanidad, Adán y Eva. Adán y Eva, con el amor de Dios manifestado en crearles a su imagen, ¿no? Y cómo reaccionan Adán y Eva al pecar, ¿no? Rompen la relación con Dios, ofenden su amor, ofenden la santidad de Dios. Dios ya no podía tenerlos ahí directamente en su presencia, por lo tanto los saca del Edén, ¿ya? Y pone ahí un querubín, ¿cierto?, custodiando y una espada para que el hombre no pueda volver al Edén, ¿ya? Y así no pueda comer del fruto del árbol de la vida, cosa que sí vamos a hacer según Apocalipsis cuando estemos delante de él. Entonces ahí se muestra tristemente el rechazo a Dios, ¿sí? Y con eso comienza toda una historia de rechazo y de ofensa al amor de Dios, porque luego viene la obra de Jesucristo maravillosa, excelsa, ¿cierto? Que manifiestan el camino para el hombre hacia Dios libremente por medio de la obra de Jesucristo. Hermano Marcelo. Sí, que se me vino a la mente cuando le dice, ¿no es cierto?, a Isaías, no, a Moisés, eh, cuando él quería ver la gloria de Dios, ¿no es cierto?, que le mostrara la gloria, y él dice que verás mi espalda porque nadie verá mi rostro y vivirá. Eso es justamente por la santidad de Dios, que obviamente él no podía ver su rostro porque Sí. si no iba a morir. Sí, sin duda. Y gracias, bueno, gracias, como usted decía, a la obra de Cristo Jesús, hoy tenemos acceso al lugar santísimo y acceso a Dios, pero porque Él nos mira y nosotros tenemos acceso por medio de Él y Él nos mira a través de Cristo, ¿no es cierto? Así es. Amén. Justamente, volvemos siempre y esto es maravilloso, hermano, ya. Es maravilloso porque volvemos siempre a Jesús, al Señor Jesucristo. Él es la razón. Si estamos en Él, tenemos vida eterna. Si estamos en Él, estamos reconciliados con Dios. Si estamos en Él, vamos un día incluso a verle cara a cara, ¿ya? Así que es algo maravilloso la obra de Jesús. Dependemos absolutamente de Él. Y justamente Moisés, ni nadie ha podido ver el rostro de Dios, porque el Dios Santo es, en ese sentido, es inaccesible, ¿no? Alguien dijo por ahí que la santidad de Dios se podía asimilar al sol, ¿no? Que nos brinda luz, nos brinda calor, y es un beneficio, lo necesitamos, ¿no? Pero si nos acercamos más y más al sol, el sol va a terminar siendo destructivo para nosotros, ¿cierto? Creo que es una muy buena imagen ya de lo que es la santidad de Dios y de cómo Dios mismo es, ¿ya? El Señor Jesucristo es nuestra capa de ozono, diría alguien entonces, ¿no? Que permite que toda la radiación maravillosa de Dios, ¿sí?, pasen a través de Él y nos bendigan, sean una bendición para nosotros. Como dijo usted, hermano Marcelo, Dios nos ve o nos ve en Cristo y nos ve a través de Cristo y gracias a eso nos podemos acercar libremente. No hay otra manera, ¿ya? Por eso es triste ver cuando hay gente que cree, no sé, se aferran a que son hijos de Dios y por eso creen que se le pueden subir, permítame esta expresión chilena, se le pueden subir al piano, ¿cierto?, al Señor. Ya, no, porque él tiene el deber, tiene el derecho. Ya, como dijo alguien por ahí, no aceptamos un no por respuesta. Ándale, ¿sí? Una susodicha cristiana por ahí, orando por un otro hermano que estaba enfermo de cáncer. No aceptamos un no por respuesta, ¿sí?
la persona con cáncer murió, creo que a las 3 semanas después, 4 semanas, igual murió, ¿no? Cristiano, ahí uno no entra en juzgar si se fue salvo o no, porque no me interesa eso. Es un tema entre Dios y la persona, ¿no? Pero claro, nos creemos con esa capacidad, porque somos hijos, podemos faltar el respeto y se nos olvida que el Padre nuestro es el ser que está en los cielos, por sobre nosotros, ¿sí? Y que nuestra oración tiene que estar basada en su voluntad, porque en la misma oración dice que se haga tu voluntad, como se hace allá en el cielo, se haga también aquí en la tierra. La paternidad, el amor de Dios jamás deben distorsionar la visión de su santidad. Bien, entonces estamos aquí viendo el amor, ¿sí? Y la santidad de Dios ofendidas por nuestra maldad. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Este Dios que es amor y que Dios, este Dios que es santo, no puede pasar por alto la maldad en contra de él, ni puede pasar por alto la maldad en contra del prójimo. ¿Ya? Por eso el gran mandamiento es ama a Dios por sobre todo y con todo. Y el segundo es semejante, no es lo mismo, es semejante. ¿Ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, estos son los prismas para ver absolutamente todo en la Escritura. Entonces, Dios no puede pasar por alto la maldad que lo ofende a él, pero tampoco puede pasar por alto la maldad que hiere al prójimo, porque ese prójimo debe ser amado. Estamos entonces faltando, ¿sí?, al mandamiento de Dios, al hacerle daño al prójimo. Y aquí entra, como yo le decía, la mayor cantidad de los pecados sociales están afectando directamente a alguien, ¿ya? Doy ejemplo, el adulterio, el robo, no sé, eso de, ¿cómo le llamamos? Pelambre, ¿sí? El cagüín, ¿cierto? El poner el falso testimonio a otros, todo tiene que ver, hermanos, con eso. Pero también esos pecados que son internos se manifiestan tarde o temprano, como por ejemplo el orgullo, cuando pasamos por encima de otro o queremos hacerle sentir que somos superiores y lo humillamos, todas estas cosas son maldad en contra del prójimo y ofenden a Dios y afectan al prójimo. Entonces, se termina ofendiendo a Dios de una forma muy seria. Entonces, Dios no podía pasar por alto, no puede pasar por alto esto. Y aquí es donde entra el atributo maravilloso de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Él ama, pero Él no deja de ser justo. Entonces cuando decimos, no, que Dios me ama, Dios es amor, por eso Él va a permitir, estamos ignorando que Dios no solo es amor, sino que también es justo. Y Él, así como nos ama, ¿sí?, te mostró su amor tremendo, Él de la misma forma es plenamente justo. Él no puede pasar por alto la injusticia. Por eso Jesús tuvo que venir a morir, porque la injusticia en contra de Dios, ¿cierto? Dios, al ver la injusticia de nuestras maldades, eran tan tremendas que la muerte de un ángel no servía. La muerte incluso nuestra no servía. Hubiéramos tenido que morir solamente por el juicio de Dios. Por eso Jesús viene. Es Jesús mismo el que tiene que venir a morir por nosotros. La muerte de él era la única muerte capaz de poder, ¿cierto?, nivelar e incluso pasar el límite de nuestros pecados, de nuestra injusticia, y por eso la justicia de Dios cae sobre Jesús, ¿sí? Es por eso que comentábamos estudios atrás, ¿qué vemos en la cruz de Jesús? Vemos amor, pero también vemos justicia. Cuando el creyente cree que la cruz solo muestra el amor de Dios, está tuerto. ¿Sí? La cruz tenemos que verla con los dos ojos, con el ojo del amor y con el ojo de la justicia, porque la justicia de Dios cae sobre el Señor Jesucristo, ¿ya? Para que así su justicia nos sea impartida a nosotros. Hoy día somos justos en Cristo por su obra. Entonces aquí entramos al tema de la justicia. Dios es un Dios justo, no puede pasar por alto la justicia. Y ¿saben qué? Yo, meditando un poquito en esto, ¿no? Pienso que justamente
valga la redundancia, justamente, es justo que Dios sea justo. ¿Ya? Qué triste sería tener a un ser, ¿no? Que no es justo, no, que pasa por alto la maldad del ser humano, ya hace vista gorda. Hermano, estamos tan hastiados de injusticia en este mundo. No sé si ustedes, yo estoy hastiado. De repente escucho a un columnista, porque no siempre veo noticias, entonces me gusta escuchar a un columnista, ya que da noticias, ¿cierto? Hace un resumen. Y claro, cuando termino de escucharlo, salgo con tremenda depresión, ¿no? Me voy con tremenda depresión al ver tanta injusticia en mi país, ya. Y yo digo, no, que tiene que existir, tiene que haber justicia real. Y esa justicia está en Dios. Dios es la fuente de la justicia perfecta. Por lo tanto, Él no puede pasar por alto ni lo más pequeño de injusticia. No, esta injusticia es blanquita, esta injusticia es pequeñita, esta injusticia santa, como le llaman algunos pecados, ¿cierto? Un pecadito blanco. No, 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 no. Nuestro Dios no pasa por alto absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Su justicia es absolutamente plena. Como Él es plenamente amor, plenamente santo, Él es plenamente justo. Hermano Marcelo, Disculpe que lo interrumpa. por Es favor. que justamente por el tema de la justicia, que el sábado vi la película esa, El sonido del silencio, Ah, ya. de cómo un Dios justo no va a castigar a aquellos que, porque uno ve la maldad del hombre contra niños, gente inocente que no tiene cómo defenderse. Entonces, y ahí uno dice que realmente que es buena la justicia de Dios. Así es. Sí. La justicia, hermanos, es una necesidad. Tenemos que verla así, es una necesidad. La humanidad se va más al fondo, cada vez, ¿sí? Cada vez más al fondo, eh, tristemente, por, eh, porque la injusticia se pasa por alto. ¿Ya? Eh, Permítanme un solo pequeño ejemplo, ¿no? Hace poquito me imagino que todos nos hemos enterado del tema de los robos, de las famosas eh, fundaciones, ¿no? Hace poco, y muchos critican a la izquierda, ¿no? Pero tenemos recién salido del horno, el caso de una de derecha, ¿no? La señora Katy Barriga, ¿no? Eh, y uno dice, ¿cómo la gente poderosa tiene acceso a cosas que el que no es poderoso no tiene? No, el que no puede estar en prisión preventiva porque es mamá. ¿Cuántas mamás se han ido presas? Y el juez no ha tenido ni un ápice de nada. No, usted infringió la ley, no sé, porque robó algo en un supermercado y no estoy justificando. Yo sé que ustedes me entienden, ¿no? No estoy justificando la maldad, no. Pero por algo, entre comillas, socialmente mucho menor a los tremendos robos que esta gente ha hecho. Y ahí están, porque tienen acceso a grandes abogados, porque tienen gente coimeada. La injusticia es terrible, hermano. Y como usted decía, esa película y tantas otras, tantas historias tristes de hoy en día, que hoy día muestran la injusticia. Y hermano, la injusticia, la maldad manifestada de forma atroz, que yo le aseguro que ni usted ni yo tenemos ni idea hasta qué profundidad la maldad del ser humano se manifiesta. ¿Sí? Esto de justamente de la película que sale Sonido de Libertad, ¿no? Que viene muy de la mano de la famosa lista de este hombre, Epstein creo que se llamaba, ¿no? De su famosa isla. La gente asombrada por quienes están ahí, quienes salieron en la lista. Yo digo, ¿cómo somos tan, no es que seamos inocentes, tan necios somos de quedar admirados porque salió una lista y salió tanta gente con poder en la lista de los que visitaron esa isla y todos tratando de justificarse, ¿no? Justificando a este, justificando al otro. Hermanos queridos, si la maldad del hombre está desbordada en todo sentido, esto de que se ocupe dinero de gente pobre
para llenarse los bolsillos. Y esto lo hace derecha, izquierda, lo hacen todos. Tristemente, los políticos dicen, nos tienen mala, pero ¿cómo no les vamos a tener mala? Si hasta los buenos políticos que entran con buenas intenciones terminan pervirtiéndose, hermano. Con todo respeto, por eso yo, en mi opinión personal, mis queridos hermanos, ¿sí? Yo, si un cristiano me dice, no, es que hay que cambiar la política y eso lo vamos a hacer los cristianos, con todo respeto, en mi opinión, aquí yo no estoy hablando de la palabra del Señor, ¿sí? Ya, en mi opinión, yo, con todo respeto, le digo, lo siento, usted es un ser humano, ¿sí? La fama, el poder, corrompen a cualquiera, incluso a alguien que va a estar más preocupado de todo lo que es la política, ¿cierto? En vez de estar preocupado de buscar a Dios. Vuelvo a decir, es algo personal mío, pero hasta ahora yo no he conocido ningún cristiano que se ha metido en la política que ha logrado trascender, ¿ya? Bueno, alguien me citará, ¿cierto?, a Nayib Bukele, ¿no? Sí, pero ese es otro país, ya, y una realidad. Yo realmente deseo que al hombre le vaya bien por el bien del Salvador, ¿no? Ya, pero creo que él es la excepción y no la regla, ¿ya? El tema es que la injusticia corrompe y está corrompiendo en todos los niveles, porque no solo es injusto el que tiene mucho poder, es injusto el pobre que tiene poder sobre otro que es más pobre. La injusticia es algo tremendo, hermanos. Tremendo, y deberíamos aborrecerlo en nuestras propias vidas. Y nuestro Dios es un ser absolutamente justo, ¿ya? Él no acepta ningún tipo de injusticia, acciona en plena equidad y rectitud. Cuando la Biblia habla de que Dios eres recto, tus caminos son rectos, está hablando de esto, de lo que es justo, ¿ya? Veamos algunos versículos, ¿sí? Sobre la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 11:7, a ver si lo puedes leer, hermano Marcelo, por favor. Amén. Dice, se escucha así. Porque Sí. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Clarito, ¿no? Amén. Clarito. Dios es justo. Hermano, hay cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que nos muestran un Dios justo, ¿ya? Pero también se nos muestra la justicia de Dios operando en el Nuevo Testamento, ¿sí? Leo yo aquí en Efesios 5:9, por ejemplo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿ya? Lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros es justicia. Y como vamos a ver, la justicia de Dios se manifiesta en un juicio justo, en juicio, ¿ya? Nuestro Dios, que es justo, ¿sí?, y al cual solamente van a mirar los que son rectos de vida, ¿ya? Es sin lugar a duda el Dios al que adoramos, es el Dios al cual servimos, al cual nos hemos acercado. Este es el Dios real, un Dios justo. Y así como amamos el amor de Dios, deberíamos amar también el hecho que Dios es justo, ¿sí? Aunque muchas veces esa justicia signifique que Dios nos dé unas buenas nalgadas, un buen chachá en la cola, para poder corregirnos, ¿ya? Dios es justo, ¿ya? Él es justo. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4, vamos a leer un versículo más, hermano Marcelo. No sé si el resto está, ¿cierto? Entonces, por eso, como al único que estoy viendo, al hermano Marcelo, directamente, sé que el resto está escuchando. Gracias al Señor por eso, pero como lo tengo ahí a mano, hermano Marcelo, le estoy pidiendo que lea. Deuteronomio 32:4. Al tiro, pastor. Sí, 32:4. sí, por favor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Clarito como el agua. Sí, clarito como el agua. Ese es nuestro Dios, ¿no? Ese es nuestro Dios. Apocalipsis, el último de los libros, ¿cierto? De la palabra. Donde Él manifiesta claramente el fin de todas las cosas, pero también el comienzo de todas las cosas. Apocalipsis 15:3 dice, y canta en el cántico Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Ya? O sea, todo lo que él hace es justo y lo hace de forma veraz. ¿Ya? Solo Dios en este sentido es plenamente justo. Y por supuesto, así como Dios ama y demanda que amemos, así como Dios es santo y demanda que seamos santos, Dios es justo y también demanda que nosotros seamos justos, ¿sí? Rectos, veraces. Primera de Juan, hermano Marcelo, capítulo 3, versículos 7 y 10. Capítulo 3. Sí, por favor. Primera de Juan, capítulo Primera de 3, Juan 3, versículo 7. versículo 7. 3, primera, de Pedro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Clarito, ¿no? ¿Y el versículo 10? El 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, 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 qué fuerte, ¿eh? Amén. Entonces, aquí estos son esos versículos que contradicen plenamente a aquellos que se aferran al amor de Dios creyendo que Dios se complace en todo, va a perdonar todo, Dios pasa por alto cosas. No, 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 hermano. El lenguaje de Juan es tremendo, ¿no? ¿Podría volver a leerlo, hermano Marcelo? Vamos ahí detenidamente, el versículo 10. El 10 Sí. dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya, vamos hasta ahí. Hasta ahí, miren. Fíjense el argumento que está usando Juan. Es un argumento de contraste, ¿sí? Está diciendo, voy a compararlos, voy a hacer una comparación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y luego, ¿de qué habla, hermano Marcelo? De la justicia, ¿no? Y después dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es justo. Wow. No es de Dios, disculpe. ¿Saben? El argumento es la comparación. Entonces, Juan está diciendo, el que no hace justicia, ¿sí? El que no vive justicia, ¿ya? No es hijo de Dios, es hijo del diablo. Así de directo está haciendo Juan. Ahora, significa que porque yo, en algún momento como cristiano, peco, porque todo pecado es injusticia, como él mismo la define, ¿no? ¿Significa que yo entonces soy hijo del diablo? No, entendemos que eso no es así. Porque los cristianos no practicamos la injusticia. Podemos caer en ella tristemente, por supuesto, pero nos arrepentimos de ella. En eso consiste claramente la vida cristiana, ¿ya? O sea, no nos podemos deleitar en la injusticia. Y esto nos golpea fuerte, ¿eh? Porque el Dios que está presente, que es omnipresente, está cada vez que nosotros cometemos una gran injusticia, pero también una pequeña injusticia. Es lo típico, ¿no? ¿Te quedas con el vuelto de más que te dieron? Sí. Pasas, decides no pagar una deuda que tienes, que la asumiste voluntariamente, porque encuentras una forma, ¿cierto?, por un atajo, ¿ya? Con todo respeto a mis queridos hermanos, pero tengo que tirarla, ¿ya? No te dan licencia a conducir, pero podéis pagar 40 luquitas. Todas esas cosas tienen que ver con esto, con la justicia de Dios. Pero nosotros cada vez que nos alejamos de esta visión del Dios justo, tendemos a caer en errores como estos. Eso es lo que tenemos que lograr captar, la injusticia. La injusticia como algo concreto, ¿sí? Porque nuestro Dios es justo, ¿ya? En Hebreos, por ejemplo, cito Hebreos capítulo 11, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, ¿sí?, puestos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? La idea de esto, despojémonos de todo peso, es como un lastre, ¿no? Las cositas que se nos van quedando pegadas,
Esa es la idea del pecado que todavía tristemente nos afecta a los cristianos. Y justamente tiene que ver con lo que usted acaba de decir, ¿no? Solamente, y ustedes ya están limpios, solamente los pies. Entonces Jesús usa un símbolo, los pies, para mostrar que mientras estemos en esta tierra, mientras caminemos, siempre va a haber un lastre ahí. Pero nosotros, nuestra misión, ¿cuál es? Estarnos lavando, ¿sí? Purificándonos cada vez, como dice el escritor de Hebreos, despojándonos, ¿cierto? Y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo lindo de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. No hay otra manera de poder avanzar en una vida de justicia, de santidad y de verdadero amor que nos demanda el Señor, el Dios de amor, el Dios de la santidad y el Dios de la justicia, si no es con nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro corazón puesto en Jesús. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, no está hablando solamente de los ojos, ¿cierto?, físicos, está hablando de la vida, del enfoque de vida misma. Así que, correctamente, hermano, esa es la idea. Ahora, hermanos, la vida cristiana es una vida de progreso. Lo que un cristiano tiene que siempre preocuparse es mirar 2, 3 años atrás y decir, ¿he avanzado en mi vida justa? Entonces, si reconoce que no ha avanzado, eso es preocupante, ¿sí? Eso es preocupante. Y tiene que echar mano a la obra con respecto a eso. Por eso Pablo le dice a los corintios, examínense a ustedes si están en la fe. Hagan un autoexamen. El autoexamen es tremendamente importante, ¿sí? Si no diariamente, periódicamente. Entonces, la idea es poder avanzar. Tenemos que ver un progreso y no caer en la falsa modestia de decir, no, es que yo sigo siendo falto porque soy humilde. No. Uno tiene que ver progreso en su vida, pero siempre de la mano de entender de que si ha habido progreso, uno también tiene que reconocer que ese progreso lo ha hecho dependiendo del Señor Jesucristo. O sea, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, ¿sí? Y el que se quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque he podido avanzar por la fuerza del Señor, por mi dependencia del Señor, no por mis propias fuerzas. Y eso me lleva a darle la gloria a Dios y me lleva a ser misericordioso, compasivo y empático con mis hermanos, cualquiera sea la situación de ellos. Hermano Marcelo. Este preguntón, pero es que me saltó la... obviamente, como usted decía, que uno tiene que hacerse como un examen, ¿no es cierto?, para ver cómo va mi crecimiento espiritual. Pero volviendo al tema ese de que cuando Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra, o sea que si yo no estoy buscando de Dios por medio de su palabra, de estudio, de leer la Escritura, no estoy teniendo un crecimiento ni un conocimiento de Dios y por ende no estoy viviendo de cara a Dios. Exactamente. Esa es o sea, el estudio de la palabra me lleva al crecimiento y a tener obviamente una mayor cercanía con el Señor. Sí. Antes que le dan la oportunidad a mi hermano Norman o a mi hermana Miriam, que están levantando la manita, para terminar el punto del hermano Marcelo, déjenme por favor citar ahí Santiago, una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento, ¿no? Muy sencilla, muy práctica, muy al hueso, como se dice, ¿ya? Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿no? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ya este será bienaventurado en lo que hace. La idea, cómo yo hago mi autoexamen, el autoexamen no significa solamente cuestionarme cosas. Tengo que, por todos los medios posibles, mantener diariamente, ¿sí?, una dependencia de la palabra. El hecho que yo vaya leyendo la palabra, Dios me va confrontando, ¿ya? Yo lo he experimentado en mi vida, mis queridos hermanos. Cada vez que leo algo, hay algo que me confronta. Y eso que es lo que me confronta es lo que me está impulsando a poder avanzar. Así que esa es la idea, sin lugar a duda, lo que usted explicaba, hermano Marcelo, es la idea. Hermana Miriam o hermano Norman.
Sí, pastor, gusto de saludarlos a todos. Para nosotros también. Demoré, pero llegué. Mire, quiero hacerle una consulta, hablando del autoanálisis que nosotros debemos hacernos diariamente, yo pienso que diariamente, porque quiero saber qué piensa usted. Bueno, voy a leer el versículo de Jeremías que dice 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Después Jehová dice, yo escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi pregunta es la siguiente. Yo, referente a este versículo, ¿conozco mi corazón? Porque, a ver, si yo no conozco mi corazón, ¿cómo me puedo hacer un autoanálisis? Si está hablando no del músculo, está hablando de el corazón, son los sentimientos, las emociones, la conciencia, ¿no es cierto? Está hablando de eso. ¿Yo puedo conocer mi corazón, pastor? Con respecto a ese versículo, ya. La idea del autoexamen, lo acabamos de decir, ¿no? Depende de que yo vaya a la palabra. ¿Sí? Yo no soy capaz de conocer plenamente lo que está dentro de mí. Es por eso que muchas personas llegan a un momento en su vida que hacen cosas y ellos paran y dicen, jamás pensé ser capaz de hacer lo que hice. ¿Sí? Eso muestra que él estaba confiado en lo que él sentía, en cómo él era, en sus principios, pero se dio cuenta que en algún momento eso se quebró. ¿Sí? Entonces, la incapacidad de conocer completamente el corazón es una realidad, hermana Miriam. Sí, completamente. Y el autoexamen es por eso. Porque si uno tuviera la capacidad de autoexaminarse solo, independientemente, se autocorregiría. Por eso el autoexamen depende de que estemos conectados con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va en un momento determinado. Yo voy a estar leyendo, y espero que ustedes hayan experimentado esto, ¿no? Y ¡pum! Soy confrontado, ¿sí? Con algo. ¡Wow, Señor! Y empieza la inquietud, ¿no? Esa confrontación, ese es el autoexamen que tiene que hacer el cristiano. El autoexamen del cristiano no es a solas consigo mismo, es delante de Dios. ¿Sí? Así que, por supuesto, solo Jehová conoce. Por eso el rey David, un hombre tremendamente adelantado a su tiempo, él oró, ¿sí? Dentro de su oración decía, incluso enséñame, Señor, los pecados ocultos, esos que yo no logro percibir dentro de mí. ¿Sí? Esa percepción es una percepción absolutamente cristiana de gente que hoy día conocemos más profundamente lo que David no lograba, tal vez no lograba conocer plenamente. Y David tenía esa capacidad impresionante, ¿ya? Bueno, por algo fue un hombre amado por Dios, ¿no? En el sentido de que Dios se reveló de una forma maravillosa, ¿sí? En la vida de David. Así que esa es la idea, mi hermana Mira. Por supuesto que yo no soy capaz de conocerlo. Por eso necesito, mi autoexamen se hace delante del Señor, a tiempo a solas, ¿cierto? Y el tiempo a solas no puede estar ausente ni la palabra de Dios, ni la oración, ¿sí? Puede estar ausente la ofrenda, el diezmo, puede estar ausente todas esas cosas, pero no la palabra, ¿cierto? Ni la oración. Por eso nuestro tiempo a solas. Ahí es donde nosotros efectuamos ese autoexamen necesario. Dicho de otra manera, para terminar el punto, dicho de otra manera, cada vez que yo voy a la palabra y estoy dedicando tiempo a que Dios me hable a través de ella, estoy haciendo autoexamen. Estoy permitiendo, ¿cierto? Yo estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo mi mente para que la palabra de Dios redarguya, ¿sí? Como dice Hebreos también, la palabra de Dios más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Que atraviesa hasta los tuétanos y discierne, ¿sí? Los pensamientos, la palabra de Dios. ¿Sí, hermanita Miriam? No sé si quedó más o menos claro. Sí, no, yo tengo claro que mi autoanálisis yo lo tengo que hacer con la palabra. O sea, en su tiempo cuando no conocía al Señor, obvio, uno era solitario, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Hacía las cosas en solitario, todo lo que hacía, lo malo y lo bueno lo hacía en solitario. Hoy en día no, dependemos al 100% del Señor. Así. Pero ¿sabe qué, pastor? Yo soy media porfía de repente. No se preocupe, claro, lo que pasa es que teníamos ese debate el jueves en el estudio de que nosotros no nos conocíamos el corazón. Yo
sé que es el único que conoce el corazón es el Señor. Eso yo lo tengo súper claro. Lo más profundo del corazón lo conoce Dios. Yo no conozco el corazón de mi esposo. El No. Señor lo conoce, ¿cierto? Exactamente. Pero yo creo, a lo mejor, por eso digo, a lo mejor puedo estar equivocada, que en alguna medida sí puedo conocer mi corazón, no en su totalidad, pero sí, porque imagínense cómo yo oro al Señor para que me transforme si yo no logro ver mis debilidades ni mis defectos, o en lo que yo estoy, digamos, errando en cuanto a la palabra, ¿cierto? Porque se supone que, bueno, eso en un principio usted lo mencionó, el estudio es que conozcamos a Dios, pero que hay un cambio en nosotros, ¿cierto? Yo sé que el Señor tiene que revelarnos ese cambio, revelarnos nuestras áreas débiles. Exacto. Pero en alguna medida creo yo que sí me puedo conocer mi corazón, o sea, sin ser soberbia delante de Dios, con la ayuda de Dios. Yo no solita yo no me conozco, pero sí creo que el Señor ha ido revelando en mi oración, porque yo le oro al Señor que cambie mi corazón, y ha ido revelando esas áreas que a Él no le gustan. Entonces, a través del Señor yo puedo conocer mi corazón, porque tengo que porque tengo que reconocer mis incapacidades, tengo que reconocer mis errores, porque uno puede decir, no, si yo nunca me enojo, no, si yo nunca me equivoco, no, si yo nunca, ¿me entiendes? Sí. Pero creo que en la medida que yo puedo conocer mi corazón a través del Señor, puedo orar por ese cambio y puedo reconocer que me equivoqué, que pequé, que erré, y que no soy tan perfecta, ¿me entiendes? Entonces, yo por eso tengo ese concepto de que de cierta manera sí puedo conocer mi corazón, pero a través de Dios, no sola, ¿me entiendes? Entonces, ese debate se dio en la iglesia. Bueno, fui la única que dijo que yo conocía mi corazón, pues nadie más me apoyó, ni mi esposo. Entonces, por eso le digo, yo de repente soy media porfía, pero sí reconozco que el Señor conoce el corazón. Eso yo no me cabe la menor duda. Él conoce mi corazón, lo más profundo que nadie conoce, lo conoce solo Dios. Pero de cierta medida, Él me hace conocer mi corazón para yo poder cambiar con su ayuda y reconocer que cometo errores. No sé. ¿O estar equivocado? No, es que lo que pasa es que usted ha dicho exactamente lo que yo dije. Con otras palabras. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, porque usted, primero, reconoce que solamente Dios conoce lo profundo del corazón. Segundo, usted reconoce que el Señor le revela a usted. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra y cuando usted le pide, ¿no? Por eso citamos a David, ¿no? Es así, ¿cierto, hermanita Miriam? Así es como usted logra conocer su corazón, ¿no? Entonces, es eso. Es exactamente lo mismo, dicho en sus propias palabras, pero es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, ya todo el resto de hermanos y su esposo tienen razón. ¿Sí? Tienen razón, ¿ya? Pero en el sentido suyo, usted también tiene razón, porque usted lo está viendo de otra perspectiva, pero es exactamente lo mismo. Porque ¿cuál es el punto central en esto? Es que usted no puede conocerlo sola. Exactamente. Depende del Señor. Por eso el autoexamen, la autoconfrontación. Pero esa autoconfrontación se hace delante del Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Exactamente lo que usted acaba de decir. Y ahí es donde nosotros sí logramos conocer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios me lo mostró. Dios me lo mostró. Y ahí sí que ya no me he desconocido el corazón. Pero como somos seres humanos complejos, ¿sí? Siempre tenemos que estar cuidando el corazón. Por eso el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Así que, hermana, mira, estamos perfectamente en onda y usted está en perfecta onda con los hermanos, sí, lo vio de otra perspectiva nomás. Sí, por supuesto. Hermano Marcelo y después la hermana Sandrita. Hermano Marcelo que estaba levantando la manito ahí. No, sí, era justamente con respecto a lo que usted está comentando, con respecto a David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y que en el Salmo 139, al tiro se me vino a la mente que donde decía a él, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y aquí me voy al Salmo 119, donde los salmistas, porque eran varios, ¿no es cierto?, que vez tras vez uno dice, susténtame, hazme entender, enséñame,
dame entendimiento, guíame. Entonces vemos cómo Dios, o sea, es Dios quien tiene que realmente mostrarnos nuestros errores, cómo está nuestro corazón. Y ahí me voy también a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde el Señor, ¿no es cierto?, hablando por medio de Moisés, le decía al pueblo de Israel que los hizo pasar 40 años por el desierto, que dice como dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, obviamente, para que uno sepa lo que hay en el corazón, o en este caso, para que el pueblo de Israel supiera lo que hay en su corazón. Para que se revele lo oculto, ¿no? Exactamente. La realidad, sí. Eso, pastor. Gracias, hermano Marcelo. Solamente le doy otro salmito, Salmo 19:10, ¿ya? Se supone que es un salmo sin un título, pero se le atribuye a David también, hablando de la ley de Dios. Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la miel que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, la palabra de Dios es la que nos confronta. En guardarlos hay grande salvación. Y luego dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Aquí está hermana Miriam, ¿no? ¿Cómo yo puedo llegar a conocer mis propios errores? ¿Ya? Y aquí viene la oración, que es junto con la palabra de Dios, la que nos lleva a ser confrontados y la que nos revela qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué lindo. Tremendo salmo de este hermano David. Bien. Volvemos entonces, aunque fue una desviación, pero tiene que ver también con la justicia, con el ser justos, porque no hay forma de ser justos, hermanos, y de vivir y responder a la justicia que Dios nos demanda si no estamos apegados a Él. No nos olvidemos de esto. La vida cristiana tiene un solo enfoque, y de este brota todo el resto, nuestra dependencia del Señor Jesucristo y de su obra. ¿Ya? ¿Pastor Pablo? Sí, hermana Sandrita, perdón, diré que he levantado su unidad. Dile, hermana Sandra. Una consulta. Por ejemplo, yo soy de las personas, cuando yo escucho predicar a alguien, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que habla de la palabra de Dios y dice que no robarás. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo le digo al Señor que me está hablando a mí. Entonces, claro, yo no robo gracias a la misericordia de Dios, pero yo no conozco mi corazón. Entonces tomo la palabra y la hago mía, rogándole al Señor que me libre de tal suceso. ¿Eso también es como autoexaminarse? Sí. Esa es mi consulta. Sí, sería como una especie de autoexamen, pero al final va de la mano de la dependencia que tenemos de la palabra, ¿ya? Porque la palabra de Dios nos lleva a enfocarnos en que jamás nos confiemos en nosotros mismos. Esa es la idea del corazón. Engañoso es el corazón, ¿no? Nuestras intenciones tienden al engaño y tienden a engañar no solamente a otras personas, sino a engañarnos a nosotros mismos. Entonces, como usted dice, hermana Sandra, ya por medio de la palabra, yo voy y oro, ¿sí? Yo oro, porque la oración es la otra gran arma para mantenerme con un corazón en justicia, un corazón puro, porque por medio de la oración, como dijo David, líbrame de las cosas que me son ocultas, ya guíame por el camino eterno, ya que es también, ¿sí?, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en la oración, ¿no? ¿Se recuerdan? En el Padre Nuestro, ¿no? Dice: no nos metas en tentación, ya, o como dicen otras versiones, o nos suenan tal vez un poquito más suave, ya, no nos dejes caer en tentación. Esa parte del Padre Nuestro tiene que ver con que nosotros no podemos, independientemente de Dios, vivir para Él. Esa parte de la oración es la parte donde nosotros usamos la oración para pedirle ayuda al Señor. Es como decirle al Señor: yo no puedo, Señor. Si tú permites que yo sea tentado, yo voy a caer. Soy débil. ¿Sí? Soy débil. Por eso yo te pido que tú no me dejes caer en la tentación, que tú seas mi fortaleza. Pablo, años después, diría: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y todo esto es la dependencia de Dios. La oración
demuestra mi dependencia de Dios. El que ora y lo hace Amén. correctamente enfocado es alguien que está demostrando que depende de Dios. El que no ora está demostrando con un hecho de que no necesariamente depende de Dios, puede hacerla solo, ¿ya? Entonces, yo me dedico a la palabra, me dedico a orar, no por una cuestión religiosa, sino por un tema de necesidad espiritual, ¿ya? Es una necesidad, pero también es una de esas necesidades que uno hace y termina haciendo con alegría y con gozo, por supuesto. Hay que gozarla en ese sentido, ¿sí? Eso, hermana Sandrita, ¿sí? Bien. Hermanos, quiero entrar en esta faceta de la justicia de Dios, que yo sé que tal vez es un poquito conflictiva, ¿ya? Bueno, le informo a los hermanos que se vinieron integrando después que no entramos directo a ver el tema que yo envié, ¿ok? Sobre el tema si Dios aborrece o ama al pecador. Sino que dejamos que para cuando hubieran más hermanos y si salía alguna pregunta con respecto a esto, lo tocáramos. Ya, porque aparte, parte integral del tema que está ahí escrito, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la ira de Dios. ¿Ya? Pero antes de entrar a esto, yo quiero hacer una acotación y espero en humildad hacerla, hermanos. Lo hemos tocado ya en los estudios anteriores, ¿no? Uno tiene hoy día acceso a una o una hiperinformación. No es como antes. No es como cuando yo tenía 20 años. ¿Ya? Para nada. Hoy día yo soy de la generación que he ido envejeciendo, viendo cómo la tecnología se dio un saltazo del puerto un buque, ¿no? Nuestros hijos no, están viendo la tecnología 3 años, 4 años ya, tienen acceso a la tecnología que yo en mis tiempos hubiera soñado. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, yo no me pierdo un culto porque voy a ver, no, prefiero quedarme viendo el final de la serie el día domingo, justo a la hora del culto, la final de la serie que estoy viendo, y estoy remetido con la serie. Así que ahí tengo que decidir el culto o el final de la serie. No, hoy día lo busco, después busco el capítulo y lo veo 10 veces si quiero, no tengo problema, ¿ya? Así que hoy día es menos, o sea, es más fácil no ser tan carnal como antes, ¿ya? En ese sentido. Pero antiguamente no, hermano. Era un tremendo problema de debates con esto. Hoy día la hiperinformación que tenemos es tremenda. Y eso ustedes lo ven en YouTube, ya por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales, conocidas como redes sociales, ¿no? Antiguamente los pastores no tenían tantos problemas, porque lo que ellos enseñaban el día domingo en el estudio bíblico era lo que la gente aceptaba y creía. Y como no tenían mucho contacto con otras denominaciones, otras iglesias, todo lo contrario, se anatemizaban unas a otras, ¿sí? Nunca me voy a olvidar uno de los pastores que tuve diciendo, hermano, ¿por qué algunos cristianos que tienen aquí pasto verde, pasto gordo, se van a alimentarse a otros lugares donde hay pasto seco? ¿Sí? Otros decían, ¿cierto? Cristianos que se van a las verdulerías, ¿cierto? Siendo que aquí tienen el mismo paraíso, ¿ya? Y se buscan. O sea, si te ibas a otra iglesia, otra congregación, poco menos que, como dirían los testigos de Jehová, sobre azul, o como dirían los católicos, ¿cierto? Anatemizado. Era terrible en ese tiempo. Entonces, todos con miedo se quedaban cada uno en su iglesia y ahí se quedaban. Y lo que sabían era lo que lograban escuchar de su pastor, del hermano que enseñaba, del hermano que predicaba, y si eran más avesados y habían tenido un encuentro más profundo con el Señor de lo que ellos mismos aprendían del Espíritu Santo en la Escritura. Pero hoy en día los que son flojos para la Escritura, hermano, apretan un botón y ahí tienen predicadores, maestros, maestras, predicadoras, pastoras, de todo, lo que se le venga en gana, o sea, venga y compre gratuitamente, como decía Isaías. Y tenemos hoy día un acceso impresionante a información bíblica. Hoy día yo no necesito ir a otro templo
para escuchar a un predicador que piensa diferente a mi pastor. No, yo en mi casa. Ahí. Entonces, cuando hay gente, mis queridos hermanos, que tienen hambre de conocer y se encuentran que están en una iglesia donde la persona no es satisfecha ahí en su alma, porque voy a ser muy directo, hermano, porque no estoy citando el caso directo de nadie, aunque obviamente algunos de ustedes se han sentido identificados, lo tengo claro, pero no es mi idea, ¿ya? Y yo estoy en una iglesia, en una iglesia local, donde sé que no estoy recibiendo, siento que no hay riqueza, que lo que me están predicando, doy un ejemplo, ¿hace cuánto que no me predican a Jesús? ¿Hace cuánto que no me hablan del Señor Jesucristo? ¿Ya? Y uno siente la necesidad y sabe que ahí en el lugar donde está no está siendo bien alimentado. Y hay hambre por conocer más de Dios. Y quisieran una enseñanza, una predicación más profunda de la palabra de Dios, que me asombre, que me apasione, que encienda mi pasión por Dios. Esa es la idea, ¿sí? No solo una iglesia donde quiero aprender y llenarme la cabeza de conocimiento. Eso no sirve para nada. Pero sí llenarme de conocimiento para que ese conocimiento me haga arder en mi pasión por Dios. Entonces, cuando cristianos como estos, los que yo estoy definiendo, se sienten insatisfechos, ¿qué es lo que ocurre? Uno va y empieza a buscar, y para eso está YouTube, ¿no? O Internet, y comienza a buscar, y no es malo. Pero ¿qué pasa? Que se encuentra con una posición diferente, ¿sí?, a la que tiene en su iglesia. Después se mete en otro video y se encuentra con una otra posición diferente a la que tiene en su iglesia, pero que también tiene diferencia con la otra iglesia que vio antes. Y así, de aquí va saltando de predicador en predicador, de hermano enseñador, de maestro en maestro, y termina teniendo una mezcla de enseñanzas que uno se sienta y se da cuenta y dice, pero este predicó esto, y este predicó lo contrario. Este dijo esto y este otro dijo esto otro. Y se supone que los dos son hombres de Dios, las dos son mujeres de Dios, lo que sea, ¿sí? Pero están opuestos, están enseñando algo completamente diferente. ¿Entienden mi posición a lo que estoy yendo, cierto? Está clarito, ¿no? Ya. Hermanos queridos, y esto ha significado un tema mental, un tema espiritual fuerte en el mundo cristiano. Si los cristianos fuéramos lo suficientemente maduros, esta realidad nos ayudaría a crecer. Pero como la mayoría de los cristianos no son maduros porque no son amantes de leer la palabra, no son gente que se dedique, que se obligue a sí mismo a leer la palabra, porque esto, hermano, no tiene que ver con sentir. No, es que hoy día no siento orar, hoy día no siento leer la Biblia. No, eso nunca va a estar. El sentir viene después. El sentir, la emoción es movida por la convicción. Entonces yo tengo que ir a la palabra, tenga gana o no tenga. Yo me obligo a leer la palabra de Dios. Yo me obligo a tener mi tiempo con Dios. ¿Sí? Pero los cristianos generalmente la mayoría no son así hoy en día. Entonces, como no son así hoy en día, quieren todo fácil. Somos seres humanos, ¿no? Todo instantáneo. ¿Sí o no? Hoy ya tenemos café instantáneo, puré instantáneo, casi todo instantáneo. Y hoy día queremos aprender instantáneamente. No, ¿para qué leer la Biblia? ¿Sí? Por eso pongo al predicador, para que el predicador me enseñe. Es la misma actitud que se tenía años atrás, cuando el cristiano decía, no me interesa leer la Biblia, me interesa con lo que me enseñe mi pastorcito y todito. ¿Ya? Con lo que mi pastor me enseñe, eso es suficiente, porque él es el hombre de Dios, el siervo de Dios, el sacerdote de Dios, el ungido de Dios, y todo el Dios. Claro que para algunos llega a ser incluso el Dios, ¿ya? Entonces, tristemente, es la misma actitud hoy en día, con la diferencia que no solamente con su pastor, sino con el hermano que le llega al corazón hoy en día. O sea, seguimos siendo gente cristiana que nos movemos generalmente por emoción. ¿Por qué? Porque nos gusta un predicador que predicó una predicación que nos tocó y nos hizo sentir, y ahí está el problema. ¿Sí? Pero, a diferencia de estos hermanos que yo le dije al principio, porque esto pasa generalmente con la mayoría, con el público en general de cristianos, pero hay otro tipo de cristianos, como lo estaba escribiendo, son esos cristianos que tienen hambre y saben que en su iglesia no están
no están siendo satisfechos, como que la barriguita espiritual queda vacío, como que me dieron pura sopa nomás, ¿ya? Entonces yo necesito alimento sólido, como dice el libro de Hebreos. Entonces comienza a buscar, también con buena intención, y se encuentra con esta diferencia. Este predicador, este otro predicador y este otro predicador, los cuatro tienen puntos de vista diferentes. Y aquí es donde viene lo que yo he escuchado a muchos cristianos, que es como lo ideal, ¿no? Pero hermanos, quiero decirles, asegurarles que en nuestra tierra, en nuestra humanidad, no existe lo ideal. Todo lo que es ideal está en la palabra de Dios y nos tiene que llevar en el enfoque de la palabra de Dios en Jesucristo, nuestra relación con el Señor. Pero lo otro de creer que un hombre, una mujer, tiene toda la verdad y que él lo que está predicando, está enseñando es la verdad, y él es, ¿cierto? A diferencia del otro y del otro, con eso hay que ser muy cuidadosos, hermanos queridos. Yo mismo les podría decir, todo lo que yo les estoy enseñando es la pura verdad. Así que no tienen que irse a ningún otro video. Ya vean mis videos nomás, escuchen mis puras enseñanzas de los lunes, porque esa es la verdad. ¿Sí? Y claro, yo les podría decir eso, ¿no? Ahora, depende de cuánto me quieren, me van a decir amén o no. Resulta que, ¿cuál es el enfoque que todo creyente debería tener? Primero que nada, mis queridos hermanos, y perdonen que me esté alargando en esto, no es una introducción, sino que es algo que necesito compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que tener claro es que la Escritura, la palabra de Dios, es un libro divino, como lo hemos visto. Y aunque no nos guste la idea y nos suene, no, pero es que eso no puede ser, hermano Pablo, ¿sí? La verdad está en Dios y solamente en Dios. Pero el ser humano va a la verdad de Dios y tiene prismas para verla. Y eso es imposible que no ocurra. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo, ¿sí? Yo creo que el bautismo tiene que ser para personas conscientes. Yo no creo en el bautismo de niños, ¿sí? Y creo en el bautismo por inmersión. No creo en el bautismo por aspersión, que me echen agüita arriba. Esa es mi posición bíblica. Creo que yo encuentro base bíblica para eso. Pero yo les puedo asegurar, mis queridos hermanos, que hay cristianos y verdaderos cristianos. En eso sí yo debo ser muy directo. Pastores verdaderos que aman a Dios, que creen que los niños se pueden bautizar y tienen su base bíblica. No les voy a dar la base bíblica para que no se conviertan a este lado, ¿ya? No. Tiene su base, estoy dando un ejemplo, entonces la idea no podría darle mis puntos de vista, ¿cierto? Bíblico y contraponerlos con los otros. Pero son gente que ama a Dios. Y yo le aseguro que van a llegar al cielo y van a estar con el Señor adorándolo eternamente junto a nosotros. ¿Ya? Y aquí es donde se llega a un punto, mis queridos hermanos, donde hoy día nosotros tenemos que, por más que no nos guste esto, es la verdad. La Biblia fue dada por Dios y parece que el Señor lo hizo con su qué. ¿Sí? ¿Es malintencionado el Señor? No es malintencionado, porque la propia palabra nos dice, ¿sí?, que su verdad tiene que estar enfocada, que es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y que cuando nosotros comprendemos la verdad, ¿sí?, de su palabra bien enfocada, vamos a terminar siempre usando la Biblia para que crezca nuestra devoción por Dios. Nuestra devoción por Dios no solo es para llenar la cabecita de conocimiento. Y en este sentido, usted hoy día se encuentra con gente que cree, por ejemplo, el tema que yo le di, el ejemplo del bautismo. Y yo sé que para algunos de ustedes tal vez sonará raro, ¿no? No, por hermano Pablo, ¿cómo usted va a estar aceptando que ese hermano que bautiza a los niños sea un cristiano? Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Somos rápidos para apuntar, para juzgar, para cortar cabezas. Somos igual que Juan y Jacobo. Cuando vieron que estaba, ¿cierto? Encontraron y dijeron, maestro, hay uno que anda predicando de ti y anda hablando de ti, así, pero a brazos abiertos, ¿sí? ¿Quieres que se lo vayamos a impedir? Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? ¿Pero por qué se lo van a impedir? ¿Sí? Y ahí es donde Jesús cita esta cita maravillosa, ¿cierto? Esta frase épica, dice que los que conmigo juntan, ¿cierto? No desparraman,
pero los que, ¿cierto?, desparraman y no se juntan con nosotros, ellos allá. Estoy parafraseando la cita, ¿no? En otras palabras, sencillamente, ¿por qué se lo van a impedir si está hablando de mí? Imagínense, esto llega a tal punto que el apóstol Pablo, estando preso en Filipos, le dice a la iglesia que él está feliz de que algunos prediquen el nombre de Cristo, el evangelio, aún con una mala intención de hacerle más daño a él. Y Pablo decía, y al final el evangelio está siendo predicado y en eso me gozo y me gozaré, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, somos tan rápidos para juzgar a otros porque no creen exactamente lo que nosotros creemos. Ahora, aquí tengo que ir con esto. Porque usted me podrá estar pensando y decir, bueno, entonces, ¿no existe una verdad? Sí, existe la verdad está en la palabra de Dios. Por eso dependemos de ella. ¿Sí? No tenemos que depender ni de la teología, no tenemos que depender de la filosofía, no tenemos que depender, ¿cierto?, de normas ya o de credos que ha tenido la iglesia a través de los tiempos, sino de la palabra de Dios. Y si hay algo que yo estoy seguro, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos enfocados a la palabra de Dios, nuestro amor por Dios va a crecer. Nuestro anhelo por Dios va a crecer. Y eso nos va a llevar a que el Espíritu Santo tenga una obra maravillosa de su fruto en nuestros corazones. Y aquí es donde, como les decía yo delante, se va, al tiro, hermana Sandrita, se va a enfocar, y tenemos que enfocar, aunque no nos guste, que hay cosas en la palabra de Dios que son de peso secundario y otras que son de peso primario. Sé que esto suena para muchos raro, pero si nosotros obviamos esto, vamos a terminar chocándonos, hermano, chocándonos unos con otros. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si mi hermano cree en lo que es prioritario en la palabra, ¿qué es lo prioritario en la palabra? Lo que está clarísimo, ¿sí? Les doy un ejemplo. ¿Cómo se salva el hombre? ¿El hombre se salva por obras? No, ¿cierto? No se salva por obras. Eso está clarísimo en la Escritura. Entonces, cada persona que sea cristiana debe creer eso, porque cuando lo lee la palabra está claro. Se confirma no solo en un versículo, sino en toda la exposición del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo. Segundo, ¿la Biblia enseña que Jesús va a venir por segunda vez? ¿Sí o no? Todo creyente que lee la Escritura y va enfocado en Dios va a encontrar con que la Biblia enseña que Jesús viene por segunda vez y lo está esperando. ¿Sí? Eso es. Vamos entendiendo la idea, ¿no? Pero es diferente. Es diferente cuando la persona dice, a ver, no es por obras. Pero aquí vienen los cristianos y dicen, no, es por gracia, sin fe. Porque incluso hasta la fe la da Dios. O sea, nada tú pones, todo lo pone Dios. Ya, ahí estamos medio complicados. Porque está el otro lado que dice, no, es la gracia, pero la fe también. Y la fe tiene que ver con la reacción del hombre. Y aquí la iglesia se divide. ¿Sí? Pero no nos dividimos en lo claro, en lo enfático. Entonces, cuando mi hermano cree esto, ¿cierto? Que no es por obras, sino es exclusivamente por la obra de Jesucristo, nos gozamos en eso. Y puedo estar en un culto con mi hermano y alabar al Señor, una danzadita pentecostal si quiero. Bueno, si es que me lo admiten, porque esa es otra cosa, ¿no? No todos creen en la dancita pentecostal, ¿me entiendes? Claro, o cantamos himnos más modernos. Esa es otra cuestión que divide a la iglesia. ¿Sí? Sí, somos tremendamente excepcionales para dividirnos, hermano. ¿Ya? Entonces, la obra de Jesucristo, por eso no es por obra, es por Jesucristo. La venida del Señor, es que el Señor viene antes de la tribulación, no es que la tribulación no existe, es simbólica, no es que el milenio, y comenzamos a dividirnos tremendamente. Entonces, ¿a qué les quiero llevar yo, mis queridos hermanos? Que el Señor nos permita abrir nuestro corazón a esta verdad, porque esta es la verdad que la palabra de Dios nos lleva a entender. Dios no lo hizo malintencionadamente, Dios nos dio su verdad. Y nosotros como seres humanos limitados, aún siendo hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y no es que Él no sea capaz de darnos absoluta luz, sino que son nuestras complicaciones las que nos llevan a no ser capaces de ahondar en todo lo que la Escritura nos dice. Pero ¿saben lo que está clarito en la Escritura? Sean santos como yo soy santo. Está clarito, ¿no? Sean justos. Amén. ¿Sí? Los atributos de Dios que tienen relación con nosotros, tenemos que aplicarlos. Y hay otras cosas que tal vez no están tan claras y nos llevan a división, no hay ningún problema, o no debería haberlo. No debería haberlo. Solamente déjenme decirle, miren,
No van a entender tal vez ni jota lo que yo voy a decir. Pero igual quiero compartirlo con ustedes. Que estuve meditando en esto. Miren cómo estamos de cómo el cristiano puede llegar a estar dividido en doctrinas, ¿sí? Y esto nos va a dar la luz de entender de que todos los que yo les voy a nombrar, ¿sí? No hay sombra de duda de que hay gente en estos grupos que aman al Señor, igual como usted lo ama, y creen en el Señor, en las cosas claras de la Escritura, igual que usted, igual que yo. Pero, miren, ¿somos espíritu, alma y cuerpo o somos solamente la parte física y la parte espiritual? O sea, alma y cuerpo, o sea, alma y espíritu son lo mismo. Usted me dirá, Primera Tesalonicense, espíritu, alma y cuerpo, está clarito. Sí, pero hay otras partes donde el espíritu se cita en el Nuevo Testamento de la misma forma como se cita el alma. ¿Y para qué hablar del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, alma era incluso, se refería incluso al cuerpo mismo, al ser integral. Entonces, no es tan fácil definir espíritu, alma y cuerpo. Ustedes me preguntan a mí y yo les digo, no les pienso decir lo que yo creo. ¿Ya? ¿Sí? Pero si usted lee Primera Tesalonicense y cree que somos espíritu, alma y cuerpo, ni un problema, porque el contexto de eso dice que el Señor nos santifica integralmente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el énfasis es que podamos ser santos, que Él nos santifique a nosotros, nos consagre para Él. ¿Sí? Pero hay cristianos, hay grandes hombres de Dios que no creen que seamos tripartitos o tricotómicos, como se le llama, ¿sí? Vamos con una, vamos con otra. Hay cristianos que aman al Señor y no creen que los dones espirituales están vigentes. ¿Sí? A ellos se les llama cesacionistas. Y estamos nosotros los petepete que creemos, échenle con todos los dones nomás. ¿Sí? Todos los dones. Continuistas. Y hay gente que es creyente, hombres de Dios, y ustedes los van a encontrar en YouTube, por eso les estoy diciendo. Se van a encontrar con un hermano, ¿cierto? En YouTube, de los grandes predicadores, de los que suenan mucho, no voy a decir el nombre, para no hacerle publicidad gratuita, ¿ya? Y que ustedes se van a encontrar con esto, hermanos queridos. Se van a encontrar con que este hermano, este pastor, reconocido, les va a decir que los dones no existen, ¿ya? Que los dones cesaron, que ya no hay ningún don, no hay don de lengua, no hay don de sanidad, no hay don de fe, ninguno de los dones que Pablo dice están vigentes, ninguno. Y son gente que cree en el Nuevo Testamento y son gente estudiosa, con tremendos catálogos de estudios teológicos. ¿Sí? Y estamos los que creemos que los dones siguen vigentes. Hay algunos que creen que están al medio. Yo he escuchado gente que dice, no, yo creo que sí los dones están vigentes, pero no todos. ¿Sí? La división es impresionante. Hermano, los pentecostales, ahí de donde nacimos, los pentecostal viene por esencia de que creemos en la manifestación del Pentecostés, por lo tanto del Espíritu Santo, ¿no? Pero la palabra pentecostal hoy día divide a la iglesia, porque hay pentecostales que se han ido tras el evangelio de la prosperidad, especialmente en Estados Unidos, ¿sí? Están los pentecostales y están los neopentecostales. ¿Qué es lo que creen los neopentecostales a diferencia de los pentecostales? No tengo tiempo para estar hablando de eso, solamente le estoy dando los títulos nomás. Perdón, hermana Sandrita, que me estoy alargando con esto, pero ya le voy a dar su oportunidad. ¿Han escuchado hablar de los hermanos bautistas? ¿Sí? Ya, algunos se persignan, dicen, ay, que el Señor nos libre de los bautistas. Hermanos, los que crecimos en el mundo pentecostal, aborrecíamos los bautistas, porque eran los que apagaban el espíritu, eran los que mataban el espíritu. ¿Sí? Hay un chiste cristiano, no soy amigo de los chistes cristianos con respecto a Jesús, pero sí este chiste que no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con cristianos, siempre lo ocupo porque dice exactamente, revela esta verdad. Se juntan dos hermanos en la construcción, los dos trabajan en la constru, uno era bautista y el otro pentecostal. Entonces se juntan los hermanos, se abrazan. Sí, hermano, el día lunes, temprano. Hermano, ¿cómo estuvo tu culto ayer? Entonces el pentecostal le dice, no, la presencia de esto, fantástica, hermano, maravillosa. No hubo banca que quedara de pie. ¿Ya? El pentecostal. Y el pentecostal le pregunta al bautista, ¿y tu culto cómo estuvo? No, nuestro culto estuvo maravillosa. Ni una mosca volaba. ¿Ya? Entonces, eso muestra la diferencia entre un bautista y un pentecostal. Los bautistas muy solemnes, de himnos, ¿cierto? Muy solemnes,
Ya, nada, ni grito, ni levantar de mano, ¿sí? Ese era el concepto cuando yo tenía 15, 20 años de la iglesia pentecostal y la iglesia bautista, la gran diferencia. ¿Saben hoy día que ustedes pueden entrar a una iglesia bautista y se pueden encontrar a gente hablando en lengua? En iglesia bautista, donde pueden encontrar a gente danzando, no como el pentecostal, ¿cierto? Como que pierde la conciencia y se manda nomás a la hermana, aforrando chachazos a donde sea, ¿ya? Pero sí se va a encontrar con gente hablando en lengua, si hay gente saltando. La iglesia bautista hoy día no es de una sola línea. Las iglesias pentecostales tampoco son de una línea, hermanos queridos. Hay iglesias pentecostales que son muy, muy tradicionales y otras iglesias que son muy liberales, ¿ya? Ahora, ¿cuál tiene razón? Miren, están, hermanos, los bautistas están en los que creen, hay bautistas que creen que la salvación se pierde y hay bautistas que creen que la salvación no se pierde. Por ejemplo, hay pentecostales que creen que la salvación se pierde y hay pentecostales que creen que la salvación no se pierde. ¿Sí? Mis queridos hermanos, y así les podría seguir hablando de un sinfín de cosas. Divididos, como les dije, en cómo hacer el bautismo, divididos en cómo hacemos la cena, divididos en cómo cantamos, divididos en cómo hacemos la liturgia, divididos en esto, divididos en una infinidad de división entre nosotros. Hermanos, esa es la realidad de la iglesia evangélica. Ahora, ¿esto agrada a Dios? ¿Saben qué? Lo que a Dios le desagrada más que la desunión en esto, le agrada la actitud que tenemos en contra del otro. Eso le desagrada, no le agrada, perdón, le desagrada. Esa actitud de juicio, de crítica, que va en contra del Espíritu de Jesús en nosotros. ¿Por qué les he hablado esto, hermano? Y me he tomado casi todo el tiempo, casi una media hora de hablarles de esto, porque yo quiero ser muy sincero con ustedes, hermanos. Hay cosas que yo les voy a enseñar con plena convicción, lo que hemos estado hablando de Dios, ¿no? Eso yo lo compartí con ustedes, con plena convicción, porque está claro en la Escritura. Está clarísimo en la Escritura. Pero van a haber cosas que yo le voy a tener que decir, ¿sabe qué? Usted va a tener que decidir, ¿sí? Si usted cree en lo que ese hermano explica, ¿sí?, con respecto a este tema, o lo que yo explico con respecto a este tema. Y no hay ningún problema. El hermano Pablo no se va a poner a llorar, ni va a entrar en depresión, ni se va a suicidar, ¿cierto? Ni se va a ir del Señor, porque usted decide no creerle al hermano Pablo en las cosas que son secundarias. Porque yo le aseguro que lo que es hermano, ¿sí?, si está basado en la Escritura, al igual que yo, tenemos las mismas conexiones que nos hacen ser hermanos. El resto es como nosotros interpretamos la Sagrada Escritura. Y aquí va el punto final. Creo que hay mucha soberbia hoy en día en hombres de Dios, ¿sí?, de decir, esta es la verdad. Lo que yo creo es la verdad. Y yo lo he escuchado, hermanos, en predicadores norteamericanos que son de renombre, que si yo se lo mostrara, lo más probable es que usted se lo dijera, usted los conocería. Pero tienen una soberbia impresionante. Ellos son los que dicen la verdad, los únicos que tienen la única verdad, porque según ellos es la exégesis, es la teología correcta, la que ellos enseñan. Yo creo que hay mucha soberbia en eso. Creo que la palabra de Dios me lleva a ser un poquito más humilde, de decir hay cosas que nos unen, ¿sí? Y esas cosas que nos unen nos hacen ser verdaderos cristianos. Son las cosas que nos llevan a amar a Dios, como las que estamos aprendiendo en este estudio, a conocer a Dios más profundamente. ¿Sí? Hermana Sandrita, ahora sí, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, sé que pueden venir una avalancha de preguntas, ojalá que haya quedado claro, pero si no, venga. Hermana Sandra. No, yo le doy gracias al Señor, pastor, por lo que usted está enseñándonos, porque es como lo que el cristiano de hoy en día estamos sufriendo mucho, porque tienen esa tendencia de que discriminan a hermanos porque no piensan como ellos. Y nos digan más, nos dicen, no escuchen, no voy a dar nombre como usted para no, pero dicen, no escuchen a tal hermano o tengan cuidado con tal hermano porque lo que ellos predican. Y yo digo, pero si no está en juego mi salvación, yo creo que ahí nosotros debemos de como Ni su relación con Dios. Ni mi relación con Dios, ni lo que, ni las bases bíblicas. Que eso, las bases bíblicas no se mueven. Pues como dice usted, porque hay hermanos que dicen, no, por dar un ejemplo, que tienen que bautizarse porque si no, no pueden cenar la cena del Señor. ¿Qué sé yo? Por ejemplo. Ahí hay un ejemplo, ¿no?
Claro, y yo digo, pero ¿cómo pueden ser tan cerrados? Porque, ¿qué pasó con ese ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo? Ese hombre no hizo nada por la obra de Cristo, por Ese sí que es decirlo falso. así. Y pasó, y fue salvo, ¿me entiendes? Y se fue al cielo. Entonces, eh, yo creo que sí, debemos de tener mucha humildad en el Señor. Y yo por eso daba gracias a Dios que usted tomara este tema, porque los temas que usted toca no es porque a usted le tinca. Yo veo que el Señor ve nuestro corazón, porque esa inquietud habían en nuestros corazones, porque al final andamos como asustados en el Evangelio, ya no podemos escuchar a nadie ni ver a nadie. Yo creo que quedó en vano lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno, po, Exacto. pienso yo. Y esa era mi cotación. Perdone que si yo lo saco del tema, pero para No, mí no, es una bendición. no. Gracias, hermana Sandita. Sí, antes de darle la palabra a Bastián, eh, solo decir que esto es con los hermanos que creen las mismas bases, ¿no? Cuando alguien se desenfoca de las bases, ahí sí que teníamos que hacerle cruz. Bien, Bastián. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, Bien, bien, qué gusto verte. primero que todo, yo creo que igual esto está, ya que hablamos de la justicia de Dios, está dentro de la soberanía de Dios. O sea, una de las primeras cosas que hace el Señor cuando el hombre se empieza a poner de acuerdo es dividirlos Sí, en la Torre de Babel. Entonces, yo creo que finalmente, yo creo que Dios en su soberanía no nos permite estar de acuerdo en todo, exactamente. porque si no, todos iríamos desde el mismo acierto al mismo error. Y creo que ahí Dios es muy sabio en dejarnos a nosotros tan, no sé, distribuidos, por así decirlo, en distintas ramas, para que creamos que estamos en desacuerdo. Cuando finalmente, él lo decía el pastor Pablo recién, lo importante es la doctrina, la salvación. Si Dios vino en carne, vino perfecto, eso es lo importante. Lo demás, si es que a los 3 años y medio, a los 7, antes o después, son cosas como que son relativas y que la escritura, lamentablemente, si yo quisiera ir a generar una verdad absoluta con respecto a la Biblia misma, son difíciles de demostrar. Entonces, y ahí queda la interpretación. O sea, vaya el más estudioso de este lado y de este otro lado, se vaya, no sé, a Pablo Hoff en el lado pentecostal y vaya John MacArthur en el lado calvinista. O sea, vas a encontrar posiciones súper divididas, pero finalmente encuentras como cuando esto pasaba hace 200 años atrás, los tipos no tenían el problema que existe ahora. De hecho, no había, el metodista con el calvinista eran amigos íntimos detrás de cortina y de hecho hay historias súper interesantes con respecto a los cristianos de ese tiempo, a cómo uno a otro se honraban, por así decirlo, en el término como más canuto, así. Sí. ¿No? Hoy día, claro, existe eso. Yo al final lo veo desde ese punto de vista, desde ese prisma. Creo que el Señor no nos permite finalmente todos estar de acuerdo, porque creo que al final sería algo muy absoluto, y que fuera absoluto, el tema nos permitiría a nosotros o ir a una verdad o caer todos juntos. Y creo que el Señor, en esa soberanía, en esa sabiduría que tiene, nos permite a todos tener estas desavenencias para que estemos todos. Y al final fue lo que le pasó a la iglesia al principio en la iglesia primitiva. Lo que pasó cuando todos quisieron estar juntos y meterse en Jerusalén y empezar a meter todas las cosas casi como un comunismo cristiano ahí en Jerusalén. ¿Qué hizo el Señor? ¡Pum! Persecución y todos dispersados. O sea, y al final fue de la manera que se generara, ¿no es cierto?, la expansión del Evangelio. Y creo que es lo mismo que pasa hoy día. Quizás no podríamos llegar al mismo tipo de personas. Quizás el reformado llega a un tipo más intelectual, quizás el pentecostal llega a un tipo más emocional, quizás el bautista llega a un tipo más tranquilo, no sé. Y finalmente la salvación está al alcance de todos. Y eso es lo más importante. Exactamente. Muchas gracias, Bastián. Gracias por tu acotación. Muy precisa, justamente. Creo que leíste en el clavo, ¿no? Y como dije en delante también, esto nos ayuda a perfeccionar y a practicar la humildad, la sencillez, ¿no? El amor. El amor es fácil cuando estamos todos de acuerdo. ¿Sí? El amor es diferente. Ejercer amor cuando no estamos de acuerdo con otro. Entonces, siempre cuando nuestras bases sean las claramente expuestas, declaradas en la Escritura, el resto para nosotros tiene que ser secundario. ¿Es importante para cada uno?
¿sí? En su iglesia local. Por eso existen iglesias locales, ¿sí? Yo estoy en una iglesia local donde creo, ¿cierto? Lo que yo creo en esas cosas secundarias, no tengo ningún problema. Ahí estoy, ¿sí? Y sé que aún así hay cosas que yo no estoy de acuerdo completamente con todas las cosas que ahí se creen, pero para mí son hasta de tercer punto. Entonces, ¿por qué voy a estar complicado con eso? ¿Sí? Mientras no se me mueva el piso en la base, ya no hay ningún problema. Todo lo contrario, si logro encontrar una iglesia donde se me enseña a Cristo, donde Cristo es el centro del mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Si no, mientras tanto, permitir a mi corazón expresarse junto a los hermanos en adoración y en aprendizaje lo que pueda recibir, ¿sí? Así que, gracias, Bastián. Esa es la idea. Creo que Dios nos permite, nos da, ¿cierto?, un margen. Y en ese margen vamos a ser diferentes, somos diferentes, ¿ya? Y no hay ningún problema en eso, mis queridos hermanos. No debería haberlo. No debería haberlo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna acotación. ¿Alguien había levantado la manito? Sí, Laura. Gracias, hermana Sandrita. Bien. Mastiquen esto, ¿sí? Tal vez para algunos esto está claro, tal vez para otros no. Y sobre esto vamos a basarnos también. Por ejemplo, estamos viendo ahora, vamos a mostrar el tema de la ira de Dios. Sí, hay gente que es muy acalorada con este tema. Sí, les doy un ejemplo y con esto terminamos. Había un grupo en Irlanda de música cristiana, ellos eran los que dirigían la alabanza en su iglesia, una iglesia grande, hace algunos años atrás, y el hermano era compositor y creó un canto que hoy día es bien conocido en inglés, ¿ya? Y ahí él hablaba de la ira de Dios sobre. Entonces, quisieron grabar la misma canción, pero cambiándole ira por justicia. Entonces el hermano no quiso. Dijo, no. Ira. Yo compuse la canción con ira y tiene que la palabra ira porque la ira es lo que de Dios se manifiesta. No habla de justicia. Entonces, que se puso con eso. Entonces, no se pudo cambiar la palabra y quedó el himno como que Dios, ¿cierto?, manifestaba su ira. No hay ningún problema. La palabra de Dios habla de ira, ¿sí? Pero tenemos que ver el contexto bíblico. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo lunes, ¿ya? Y esto también nos va a dar paso a poder tocar, si es que hay inquietud con ese documento que yo les envié. Recuerden, para los que no estuvieron la semana pasada, es un documento que yo hice, que decidí tirarlo hasta ahí porque a cada rato seguían nuevas ideas, y ya terminar con un tremendo testamento. Entonces, no, así como estaba nomás. Y sobre eso, la idea es que vayamos, ¿sí?, edificándonos, ¿ya? Si es que hay alguna duda, el próximo lunes, con la ayuda del Señor, lo vamos a tocar. Solamente la introducción que va de la mano con el tema de la justicia. No nos olvidemos, mis queridos hermanos, Dios es justo y tenemos que amar a Dios por su justicia, de la misma forma como lo amamos por su amor y como lo amamos por su santidad. No hay desaveniencia en sus atributos, son pasadas rollo del ser humano nomás, que es como el camaleón, el cristiano, hasta para eso nos dividimos, ¿no? Que este atributo es más importante que no. Cada atributo nos está mostrando la esencia de nuestro magnífico, maravilloso Dios, de ese Dios que merece que le adoremos día a día, ¿sí? Que le rindamos nuestra vida, que le rindamos nuestro corazón.